Listo, ahora sí estamos ya para empezar esta importante entrevista. Queremos darle el saludo cordial al licenciado Germán Jarrín. Amigos oyentes, televidentes de Radio Espacio, esta noche, como todos los días, vamos a tener una nueva entrevista con otro presidenciable. En este caso, estamos con la grata presencia de Andrés Arauz. Andrés, muy buenas noches y bienvenido a nuestro noticiero. Muchas gracias, Germán, nuevamente estar aquí en Radio Espacio, un gusto y poder compartir con nuestros hermanos de la provincia de Bolívar. Bueno, en estas últimas horas ha sucedido varias cosas en el país, bastante sui generis, que se podría decir. Se habló de la propuesta de Andrés Arauz, demagógica, de intentar dar $1.000 a 1 millón de familias. Sin embargo, a ellas nomás de la noche, el gobierno quiere simular para un poco aplacar la propuesta de Andrés Arauz. ¿Qué comentario de eso? Dicen que no había cómo, y si ha habido cómo, pues nosotros lo que exigimos al gobierno de Moreno es que no sea hasta mayo que transfiera los recursos a las familias ecuatorianas. Que lo haga ya, en el mes de enero, porque esa es la urgencia con la que vive el pueblo ecuatoriano y la ayuda económica de emergencia debe llegar ya. No espere, señor Moreno, hasta el mes de mayo. Transfiera la ayuda económica el día de hoy, el día de mañana o máximo en una semana, como hemos planteado nosotros con la urgencia que requiere la familia ecuatoriana. ¿Este gobierno plantea tiempos políticos de campaña? Pero es evidente que lo que quieren es hacer un obstáculo a nuestra propuesta de campaña, que es dar una ayuda de emergencia, que por cierto es una recomendación de las Naciones Unidas. Qué pena que este gobierno tuvo que esperar a que interpelemos al gobierno, a la ciudadanía, de que sí es posible para recién en el contexto de 2 semanas antes de las elecciones proponer una ayuda a las familias ecuatorianas. Eso debieron haber hecho en abril del 2020, no plantearse para mayo del 2021. Eso tenía que haberse implementado en el primer momento de la pandemia, como lo hicieron muchos países del mundo, y como yo recomendé al propio gobierno de Moreno con una carta que envié a la Asamblea Nacional, que disponga, que den una transferencia monetaria de emergencia. Así que esto no es por la coyuntura de campaña, esta es una propuesta que la hemos venido planteando desde la sociedad civil, desde la veeduría social, desde mis derechos como ecuatoriano a participar en la política, cuando lo planteé en el mes de abril del 2020. Otra cerecita del pastel es el tema de las vacunas. Apenas llegan 8.600 y comienzan los actos de corrupción. Es realmente indignante, ya estamos hartos ecuatorianos. Mira, todo el mundo ya queremos que se vaya Lenín Moreno y todavía más están queriendo suspender las elecciones, que forzar una segunda vuelta. Ya no, ecuatorianos, ya basta. La urgencia es tal que necesitamos el 7 de febrero mismo tomar una decisión, poder tomar ya un rumbo claro, tener un gobierno que empiece a trabajar desde el 8 de febrero al servicio de la patria y no tener que esperar luego una segunda vuelta, que luego se llegue a posesionar. No, necesitamos desde el 8 de febrero empezar a dar soluciones al pueblo ecuatoriano y eso está afortunadamente en sus manos, ecuatorianos. No esperemos ya hasta que pase el tiempo, necesitamos tomar decisiones ya. Andrés Arauz propuso o dio a conocer públicamente de que ya está haciendo gestiones para traer vacunas, creo que de Argentina, y de inmediato salieron a decir que no, que él no es presidente, que no puede gestionar. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cuál es la forma de solucionar este grave problema? Mientras México ya va por la segunda, ¿cómo se llama? Vacunación, el refuerzo. Nosotros tenemos 8.000 vacunas, que encima de eso se entiende, o se sabe de que 4.000 vacunas, porque son 8.000 dosis, claro, dos dosis por cabeza. Entonces, realmente es indignante lo que vive el Ecuador. Mira, yo no es que recién hice las gestiones con Argentina. Yo empecé hace 2 meses a hacer las gestiones en Argentina para conseguir la vacuna, porque apenas nos enteramos que iban a fabricar la vacuna en Argentina y para poder exportar la vacuna se necesitan permisos del gobierno. Dijimos, Alberto, amigo, ¿qué tal si las primeras vacunas llegan al Ecuador? Y dijo, pero con todo gusto, vamos a orientar para que los permisos de exportación, la producción que se realice en Argentina, vaya primero a nuestro hermano país latinoamericano. ¿Qué vacunas va a producirse en Argentina? En Argentina se va a producir la vacuna de AstraZeneca desarrollada por la Universidad de Oxford del Reino Unido,
que es una mejor vacuna que la Pfizer. ¿Por Esa qué? no necesita esa famosa cadena de frío. Exactamente, porque la Pfizer tiene que estar en menos 70 grados. Y eso solo existe en Quito y en Guayaquil. En cambio, la vacuna que se produce en Argentina puede refrigerarse en cualquier refrigerador de cualquier centro de salud de nuestra patria. Por eso, si queremos que llegue la vacuna a la provincia de Bolívar y al resto de provincias del Ecuador, tiene que ser la vacuna producida en la Argentina y que es la que hemos gestionado nosotros. Ahora, ojo, Germán, nosotros presentamos nuestro cronograma desde junio de este año, perdón. Pero si es que este gobierno realmente quisiera hacer algo por el Ecuador, estuviera ya timbrándole ahorita al gobierno argentino y a la empresa AstraZeneca y diciéndole que les entreguen la vacuna ya para el pueblo ecuatoriano. Nosotros también podemos ayudar en ese sentido. O sea, aquí lo que nosotros queremos es dar soluciones al pueblo ecuatoriano, no estar enmarcados en el odio ni en la bronca, no, soluciones. Y para eso siempre cuenten con este humilde servidor. ¿Qué plantea Andrés Arauz cuando ya tome la presidencia? Porque entiendo que hay una gran opción de que esto va a suceder. ¿Cómo comenzarán a trabajarse el tema de la provisión de vacunas en el país? Mira, nuestro cronograma contempla distintas fases. La primera fase es la que está destinada a los profesionales de la salud de primera línea. Inmediatamente luego de aquello empezamos con los adultos mayores, con los soldados y policías de nuestra patria y con los docentes, porque necesitamos que ya los jóvenes vuelvan a la escuela, que los niños vuelvan a la escuela, pero primero hay que garantizar la salud de los profesores, de los maestros. Claro que sí. Entonces ahí está la segunda fase. Luego vamos a seguir bajando en el rango etario. La primera fase era sobre los 70, luego sobre los 65, 60 y así sucesivamente, y a las personas que tienen riesgos de salud por comorbilidad, es decir, personas diabéticas o que tengan hipertensión u otros factores que puedan ponerles en riesgo. Finalmente, a diferencia de lo que recomienda el Comité de la Vacuna del gobierno de Moreno, en mi caso, yo no aceptaré vacunarme hasta que primero todo el pueblo ecuatoriano que tiene una situación de riesgo primero sea vacunado. Mi juventud, mi estado de salud me permite aguantar hasta que la vacuna esté ya en su fase final, que es la fase 6 en nuestro cronograma. A diferencia de algunos que quieren vacunar primero a sus panas y a los candidatos presidenciales. Son los escándalos de última hora que hoy día nomás salieron al aire. Qué triste, ¿qué es eso que ocurra en nuestro país? Ya está para el tema de la vacuna, en donde debería primar los criterios de humanidad, de sentido común, de atender primero a las personas más vulnerables. Primero quieren dar a sus panas de Cumbayá y no a los hermanos ecuatorianos que están luchando ahí en Guayaquil, en Quito, enfrentando la pandemia y el rebrote día a día, ¿no? Yo quisiera hacer un llamado a los ecuatorianos a que recuperemos nuestra dignidad. Por favor, movilicémonos con indignación para que este ministro de Salud renuncie. Él no tiene nada que hacer con este tipo de políticas en un país que está sumido en una crisis sanitaria de esta magnitud. Andrés, aquí hay un problema en el país con esta confusión que se ha venido de tanto candidato de todo lado. En algo que se parecía a un debate, se vio claramente que las posiciones políticas eran todos contra Arauz. Ahí como que algo se clarificó. ¿Quién gobierna el país actualmente? Mira, quienes están gobernando el Ecuador actualmente son los banqueros. Los banqueros ecuatorianos, porque tienen suficiente plata para comprar miles de candidatos. Porque no solo son los presidenciales, pues también tienen candidatos en las listas provinciales, en las listas de Asamblea Nacional. Lamentablemente hasta tienen plata para sobornar a quienes dicen representar al pueblo. Y por eso nos odian tanto, y por eso nos dan duro en cada espacio. Pero el pueblo ecuatoriano ya sabe que esto ha sido todos contra uno, pero uno va a prevalecer. una contra todos y todos contra uno. Vamos ya a la provincia de Bolívar, una provincia históricamente olvidada por todos los gobiernos. Correa hizo cosas muy importantes en Bolívar, pero faltó mucho. Faltó mucho. En el gobierno de Arauz, ¿qué diferenciará el tratamiento para la provincia de Bolívar? Bueno, primero, los bolivarenses deben conocer que mi mamá es guarandeña, mi abuela también es de la provincia de Bolívar, tengo mis parientes en Caluma, así que para empezar, corazoncito está ahí en la provincia de Bolívar. Jalando como un poquito más de fuerza. Ya sabemos cómo opera el corazoncito, ¿no? Claro. Entonces, primero eso es importante para nuestros hermanos de Bolívar.
Segundo, que sabemos que hay muchos proyectos pendientes ahí. Quisiéramos poder montar el gran proyecto eólico en las faldas del Chimborazo, en la provincia de Bolívar, para que empiece a generarse también regalías energéticas para la provincia. Tenemos que invertir en vialidad. Todavía la provincia sigue relativamente aislada de las grandes corrientes viales de nuestro país. Tenemos que impulsar la integración productiva con la cuenca del río Guayas. Hay muchas oportunidades ahí, pero para no solo ser proveedor de materias primas, sino también para ir industrializando y generar valor agregado para nuestros hermanos bolivarenses. Y algo muy importante, ¿no? Potenciar la Universidad Estatal de Bolívar, que forma a muchos docentes de nuestra patria. Tú sabes la tradición de profesores que hay en la provincia de Bolívar, de servidores públicos en materia de seguridad, como los policías bolivarenses, los mejores de la patria. Así que hay que seguir formando al talento humano bolivarense y ojalá que se puedan pues quedar ahí y no necesariamente emigrar, porque bueno, eso sí sabemos que bolivarenses en toda la patria están ahí triunfando, ¿no? Estamos regados por todo el país. Y además siempre con su cariño y corazoncito volviendo a los carnavales, ¿no? A los carnavales, ojalá. Falta. Para la próxima será ya como presidente, ¿no? Bueno, como presidente electo nos comprometemos a estar ahí en el carnaval de Guaranda. Candidato, una situación importante, hablando de educación. Andrés Arauz conoce perfectamente la realidad de la provincia de Bolívar. Sin embargo, hay muchos maestros que han sufrido estos embates de funcionarios que agreden, que exageran, que han complicado la vida a los maestros. Y muchos acusan ese problema a las leyes que creó Correa. ¿Qué se puede hacer en ese caso para un poco ir corrigiendo porque no todo lo que se hizo está bien? O sea, mucho se hizo bien, pero hacer tanto también implica equivocarse bastante. Claro, ecuatorianos, nosotros sabemos que cometimos errores. A veces por querer hacer las cosas tan rápido como quisimos hacerlo, se nos fueron errores. Tenemos asuntos pendientes, por supuesto. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano también está consciente que uno, la intención era la correcta. Y segundo, que había muchísimos más aciertos, ¿no? En términos de la obra, de la dignidad para los ecuatorianos. Ahora nosotros corregiremos todo aquello porque tenemos la experiencia de lo vivido. Estuvimos también ya del otro lado, hemos sufrido las consecuencias. Así que vamos a ser coherentes, vamos a retomar el camino que necesita el país hacia el buen vivir, enmendando y corrigiendo los errores del caso. Por ejemplo, en el caso de los maestros, la carga administrativa. Chuta, si ahora toca estar pasando llenando papeles y luego pasar del papel a la computadora para reportar y esperar a ver qué retroalimentan. Y hay mucha gente que en los libros, esto hizo Correa. Sí. ¿Se va a corregir ese problema? Por eso nosotros tenemos que corregir todo aquello, pero garantizando los derechos humanos de la niñez ecuatoriana, de los jóvenes ecuatorianos, que son los principales beneficiarios del sistema de educación y el de salud también. Pero mira, nosotros tenemos que poner en el centro a la niñez ecuatoriana. Vamos a invertir, para empezar, contratando más de 20,000 educadoras y educadores de educación inicial para los más chiquitos de los 2 años de edad, porque ahí tenemos la brecha más grande comparado con los países más desarrollados. Tenemos que invertir en los más pequeños para luego no tener que gastar tanta plata cuando ya sean grandotes y viejotes, sino desde chiquitos poderles dar más recursos, mejor alimentación, más desarrollo cognitivo del cerebro para que puedan pensar más y mejor y contribuir con su inteligencia al desarrollo de su familia, de su comunidad, pero también del Ecuador entero. Vamos a invertir en infraestructura, vamos a seguir evaluando a los docentes, corregir el escalafón, mejorar la remuneración, recuperar los sueldos de los maestros que les redujeron en 20 y pico %. Vamos a invertir nuevamente en becas, en educación superior. Vamos a garantizar autonomía para la Universidad Ecuatoriana. En fin, nuestra propuesta central es la educación. Y en eso sí, no nos puede ganar nadie, porque nosotros pensamos en el futuro de la patria y los bolivarenses saben lo importante que es la educación. Para muchos candidatos, el tema del ingreso a las universidades se ha convertido en su caballo de batalla. Que ahora ya, cuando lleguemos nosotros no va a haber examen, cuando lleguemos nosotros el que quiere va a estudiar lo que le dé la gana. Y ese ha sido el caballo de batalla de mucha gente, de muchos partidos. ¿Cuál es el pensamiento y cuál es la propuesta de Andrés Arauz? Bueno, yo sí quisiera cuestionar la propuesta de dar acceso para todos supuestamente a la universidad de la noche a la mañana. Seguramente
estudiarán en laboratorios virtuales, con libros virtuales, en química virtual. No, pues aquí nosotros lo que necesitamos es invertir en infraestructura, en más aulas, en más laboratorios, en más textos, en equipamiento, en que las universidades puedan tener más cupos. Pero eso se hace ¿cómo? Con más recursos, pues, con más recursos para la universidad. Y nosotros vamos a garantizar de que por más ministro que venga, por más que tenga sus padrinos en Washington, no pueda quitarle la plata a las universidades para invertir en investigación, en ciencia, en vinculación, en tecnología universitaria y por supuesto en ampliar los cupos para las universidades. Yo le decía a un compañero, un estudiante el otro día, que decía, oye, pero ¿y por qué hay ese examen para entrar a la universidad? Le digo, mira, si no hay el examen nacional, va a haber el examen de cada universidad. Pero por más examen que tengas, es como para medir tu peso. Si tú no te gusta la balanza de aquí, pero te vas a pesar en la balanza de allá, no es culpa de la balanza, pues, el que estamos gorditos. Es simplemente la realidad. Por eso, independientemente del examen, lo más importante es invertir en ampliación de cupos con más infraestructura, más aulas, más profesores, más laboratorios. Mucho tiene que ver esto también, y dicen en las provincias como Bolívar, de que esto no depende mucho de la balanza, sino de la educación. No es la misma el que recibe en un colegio pagado en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, que las pequeñas instituciones que existen en las provincias pequeñas. Eso sí es cierto, eso sí tenemos que corregir. Nosotros vamos a descentralizar el acceso a la universidad. ¿Cómo? Garantizando que el abanderado de cada unidad educativa, es decir, el mejor bachiller, pueda tener cupo automático para la universidad. ¿Por qué es eso importante? Porque las escuelas fiscales que a veces están en zonas rurales o en zonas marginales o en ciudades pequeñas, a veces ni un estudiante logra entrar a la universidad. Eso no está bien. Necesitamos que cada territorio esté representado en la Universidad Ecuatoriana. ¿Por qué? Porque eso motiva a todo el pueblo, a toda la organización, a seguir apostándole a la educación. Y eso sí vamos a corregir, para que esté representada toda la geografía nacional, especialmente la ruralidad ecuatoriana. A Correa también se lo acusó de haber desaparecido muchas instituciones rurales. Se ofreció las escuelas, las unidades del Milenio, y si bien es cierto están funcionando, pero ya la última parte, que era traer a los niños del campo, un poco más corregir sus temas, ¿qué va a pasar con eso? Mira, yo lo dije en cadena nacional, en el debate presidencial. Dije, por favor, nosotros vamos a invertir en más infraestructura, pero también vamos a corregir errores. Vamos a dotar de transporte escolar que fue una deuda de nuestro gobierno. Lamentablemente no logramos ahí anclar que funcione adecuadamente, pero ahora vamos a ir con transporte escolar para que los niños que están en las comunidades más alejadas puedan ir a las unidades del Milenio y no tengan que estar caminando horas. Pero eso no se soluciona simplemente reabriendo las escuelas, sino con transporte. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las instituciones que ya no están en uso? Los edificios, las casas. Las casas, sí. La infraestructura, los inmuebles que quedaron abandonados. Chuta, eso sí hay que resolver administrativamente urgente en las primeras semanas para que puedan ser aprovechados como centros comunitarios, como infocentros, como espacios de desarrollo infantil, donde la comunidad pueda nuevamente retomar su vida comunitaria. Finalmente, candidato, el tema de la agricultura. Bolívar es una provincia eminentemente agrícola, pero ha sufrido los más terribles embates y abandono de los gobiernos de turno. ¿Qué se va a hacer en ese tema? Mira, nosotros tenemos que volver a esa provincia productiva de antaño, que era la que alimentaba todo el Ecuador. ¿Y saben qué? Nosotros sí sabemos cómo hacerlo, porque hay que declarar a la soberanía alimentaria como un objetivo de seguridad nacional. Y eso nos va a permitir meter recursos al fomento de la agricultura de la provincia de Bolívar y de todo el Ecuador, con fomento, con crédito, con semillas, con apoyo, con un sistema de comercialización y almacenamiento adecuado que permita poner la alimentación en el centro de la política pública de nuestro país, evitar que nos inunden con producción por fuera de nuestras fronteras y de esa manera tener mejor alimentación, tener productores con más recursos, con más capacidades y de esa manera garantizar eso que en el mundo hemos visto. Imagínate si nos hubiese tocado la pandemia sin soberanía alimentaria, tener que importar alimentos. No
Yo digo, una cosa es tener que importar aviones, equipo tecnológico que viene de otros países, pero ¿cómo es que estamos importando galletas, harinas, estamos importando frutas de otros países? Si no viene la harina, no hay pan en el país. Por supuesto, pero podemos producir el trigo como lo producía la provincia de Bolívar. En el marco de 4 o 8 años podemos tener un programa sólido, contundente, que nos dé soberanía alimentaria, porque ¿dónde que nos corten el trigo algún día? No podemos generar ese tipo de crisis en el Ecuador. Necesitamos soberanía alimentaria. Muy bien, Andrés, muchas gracias por su participación. Estimados amigos, esta ha sido una segunda entrevista muy interesante. Pasaríamos toda la noche, pero el tiempo en radio, en televisión es muy escaso. Así que les agradecemos por su sintonía y estaremos con ustedes en una nueva emisión de Hora 18. Muchísimas gracias. Y no se olviden, ecuatorianos, bolivarenses, voten por la lista 1 para recuperar nuestra dignidad y oportunidades de futuro para nosotros y para nuestros hijos. Importante entrevista realizada por el licenciado Germán Jarrín a el economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República.